La historia de la República de Platón, por Simon Blackburn. 18. 14. Ciudades desordenadas, personas desordenadas. Si un tipo de carácter es más fuerte que los otros, por decirlo así, ¿no crees que arrastrará a los demás consigo? Sí, solo de este modo pueden surgir los sistemas políticos, concedió. 8, 544e. Después de digerir los pesados temas epistemológicos y metafísicos desarrollados entre los libros 5 y 7, resulta, en cierto modo, un alivio volver a la dieta baja en calorías del libro 8. No es que los temas pesados hayan quedado olvidados, sino que Platón se interesa menos ahora por la naturaleza precisa de la iluminación o la comprensión alcanzada por el filósofo rey, que por pintar un apasionado cuadro de vicios y locuras característicos de los reyes que no son filósofos. Nadie puede leer el libro 8 sin reconocer que Platón era un hombre que conocía bien las flaquezas y las limitaciones humanas, un notable antepasado de Swift, Voltaire, Pope o Proust. Hay un aspecto en este libro que es interesante señalar antes de pasar a su desarrollo propiamente dicho. Queda claro aquí que Platón va más allá de la analogía entre la ciudad y el alma, o el agente, que tan importante ha sido hasta ahora. Más que en una simple analogía, Platón piensa ahora en una conexión causal. Tal como muestra la cita anterior, su idea es que la naturaleza del colectivo político viene determinada por la naturaleza de los agentes que lo integran. A primera vista, la idea puede parecer más bien inocua. Es razonable pensar, por ejemplo, que una sociedad militarista será el resultado de la presencia de miembros de tendencias militaristas. Cualquier otro resultado sería poco menos que milagroso, como si un colectivo compuesto íntegramente por pacifistas pudiera ser también, de algún modo, y contra natura, militarista. Pero la cuestión es mucho más compleja. En realidad, no hay ninguna taxonomía aceptada sobre la influencia, en la jerga de los filósofos, la supervivencia, de las propiedades de los individuos sobre las propiedades de los colectivos. Es fácil encontrar excepciones al sencillo modelo según el cual unos individuos militaristas generan una sociedad militarista. Una primera divergencia surge cuando ciertos intereses se vuelven inadmisibles en el discurso público. En tal caso, es posible que los individuos que forman parte de un tribunal deseen a título individual un cierto resultado, pero que las exigencias de su función les impidan proponerlo o llevarlo a término. En Estados Unidos, por ejemplo, el Tribunal Supremo no puede tomar, en ciertos casos, decisiones favorables a la religión cristiana, por más que todos sus miembros sean cristianos devotos. Esta sofisticación tan optimista se encuentra en la base misma del diseño constitucional, que aspira a orientar las energías de personas parciales y egoístas hacia fines colectivos por medio de un sistema adecuado de controles y equilibrios. Es posible que la cultura del honor, la ley de la moda de Luke o el rey nomos de Groth, que habíamos visto en el capítulo 1, desempeñen un papel parecido. En este caso, un conjunto de agentes individualmente egoístas se ven limitados en la persecución de sus propios intereses por la idea de lo que se hace, la cual es a su vez el resultado de sus propias interacciones y expectativas colectivas. Habremos de reconocer, pues, la relación causal inversa. Unos individuos militaristas pueden dar pie a una sociedad militarista, pero una sociedad militarista puede dar pie también a unos individuos militaristas. Otra disonancia más pesimista surge cuando unos individuos que son en sí mismos perfectamente racionales se enredan en alguna de las paradojas de las votaciones descubiertas por Condorcet en el siglo XVIII.
En la versión más sencilla, tres personas, A, B y C, tratan de establecer un orden de preferencia entre tres resultados, X, Y y Z. A prefiere X, a Y a Z. B prefiere Y a Z a X. Finalmente, C prefiere Z a X a Y. En consecuencia, una mayoría de 2 sobre 3 prefiere X a Y. Una mayoría de 2 sobre 3 prefiere Y a Z. Y si X está por encima de Y e Y está por encima de Z, cabe esperar que X esté por encima de Z. Pero resulta que una mayoría de 2 sobre 3 también prefiere Z a X. Las preferencias son incoherentes en conjunto, lo que puede paralizar la toma de decisiones colectiva. Sin embargo, cada agente es perfectamente coherente a nivel individual. El colectivo demuestra, una vez más, ser un espejo impuro de los individuos que lo integran. Platón no parece ser consciente de las complejidades de la supervivencia, aunque sería históricamente injusto culparlo por ello. Platón se mantenía fiel al modelo simple, según el cual los desatinos y los vicios de los estados particulares no solo serían el resultado, sino también la reproducción a gran escala, por así decirlo, de los desatinos y los vicios de los individuos que los integran. Dado el número indeterminado, pero en todo caso abultado, de tipos posibles de locura y vicio que pueden encarnar los individuos, puede parecer que la tarea de catalogarlos sea larga y complicada. Pero Platón tiene unas cuantas categorías bien perfiladas y una mano enérgica cuando se trata de describir su efecto, tanto sobre la política como sobre los individuos. El primero de los 5 sistemas que interesan a Platón, por supuesto, es el gobierno del filósofo rey, o la particular versión del sistema aristocrático que ha venido perfilando hasta aquí. El segundo es el gobierno de una aristocracia del tipo irascible, un sistema espartano o heroico marcado por la competición y la firmeza. Platón da nombre de timocracia o timarquía a este sistema, en referencia al gobierno de la ambición. El tercero es la oligarquía, que para Platón se asimila a la plutocracia, o gobierno de los ricos. El cuarto es la democracia, el gobierno del pueblo. Y el quinto, la dictadura absoluta, el gobierno de un tirano. Todos estos sistemas forman una escala descendente, con la que Platón espera convencernos de que admiremos tanto el gobierno de los filósofos reyes como la psicología de los propios filósofos. La timarquía es el sistema propio de Esparta. El individuo timárquico se parece al hombre dominado por el thumos, que encontramos en el capítulo 7. Fuerte, valiente, orgulloso y estúpido. Un sistema gobernado por esta clase de individuos comparte los aspectos militares de la vida en la república ideal. Sus milicianos llevarán una vida comunal y se pondrá un énfasis parecido en la guerra como ocupación propia de la clase gobernante. Sin embargo, los militares estarán sobrevalorados y la falta general de refinamiento de la sociedad hará surgir la codicia. Como las exhibiciones de riqueza estarán mal vistas, dicha codicia se traducirá en mezquinidad. Los individuos de esta sociedad serán altivos, duros, pero sumisos a la autoridad, ambiciosos, pero desprovistos de los controles de la razón y la cultura. Surgirán como una degeneración de los filósofos reyes, en gran medida debida a la preferencia que mostrarán hacia ellos las mujeres y los sirvientes, personas inferiores e incapaces de apreciar la reserva y la indiferencia al mundo de los filósofos. Establecerán valores distintos de los establecidos por estos, los cuales terminarán finalmente por imponerse. En nuestra propia sociedad, todo esto podría hacernos pensar en la pérdida de estatus de los profesores y de las virtudes académicas en general. La timarquía degenera en el sistema oligárquico, del mismo modo que los valores del deporte profesional pasan de la pura gloria
en la competición a las exhibiciones impúdicas de riqueza. Estas, a su vez, alimentan la envidia y la correspondiente infravaloración de la virtud genuina. Los gobernantes de la timarquía conspiran entonces para convertir la riqueza en una condición necesaria para participar en la función pública, tal como vemos que ocurre en Estados Unidos. Su naturaleza cada vez más mercenaria mina sus aptitudes para la función militar, hasta el punto de volverlos reacios a pagar un impuesto para que otros luchen por ellos, lo que en cualquier caso fomenta el miedo y el conflicto dentro del Estado. Al apoyarse únicamente en su riqueza, el oligarca puede llegar a convertirse en un mero consumidor, en un zángano sin ninguna función útil para la sociedad. Por último, la división de la sociedad entre propietarios y no propietarios promueve los antagonismos y las conspiraciones, la mendicidad y la criminalidad. El individuo oligárquico desciende de un individuo timárquico arruinado. Al probar la miseria, éste instala su lado más codicioso y mercenario en el trono de sus preocupaciones. 8.553c. A partir de entonces se deja guiar por la codicia y la mezquindad, aunque no tanto por los apetitos. En realidad es un individuo bastante ascético, pues ve los deseos innecesarios como gastos superfluos de dinero. Sin embargo, descubrirá impulsos criminales en sí mismo cuando se presenten oportunidades para el fraude y el robo, e incluso si controla estos impulsos por miedo a ser descubierto o por algún resto de decencia. Ello será también un motivo de conflicto en su alma, en correspondencia con los conflictos que se producen en la ciudad oligárquica. Su mezquindad es una marca de debilidad, que interfiere en su capacidad para ganarse el prestigio o el honor. Es un fracasado. La transición al penúltimo sistema, la democracia, se produce con el ocaso de la oligarquía. Los oligarcas criarán hijos indisciplinados e intemperantes, consentidos, blandos y perezosos, muchos de los cuales se arruinarán por sí solos. Estos se volverán resentidos y envidiosos, lo cual pasará desapercibido para los ricos, que seguirán ciegos al mal que causa su obsesión por la riqueza. Cuando llegue una crisis, como por ejemplo una guerra, los pobres descubrirán su propio poder y se volverán conscientes de la falta de carácter de los ricos. La menor excusa provocará el conflicto y los pobres tomarán el poder, tras lo cual distribuirán los cargos y las funciones políticas al azar. Los estados democráticos se caracterizan por la independencia y la libertad de expresión, y por el derecho de todo el mundo a hacer lo que le venga en gana. 8.557b. Promueven una colorida variedad y son libres de experimentar diversas leyes y constituciones según su capricho. Todo esto puede parecer superficialmente atractivo. Es el esbozo de un sistema político alegre, laxo y variado, que trata a todos como iguales, lo sean o no. 8.558c. Casi podemos ver cómo Platón arruga la nariz en este punto, aunque ninguna democracia antigua se aproximó siquiera a este ideal igualitario. Curiosamente, Platón no entra a detallar las maldades de este sistema, como había hecho con los anteriores. Tal vez piense que resultan obvias, por el mero hecho de su igualitarismo, tan dispuesto a convertir en líderes tanto a los sabios como a los ignorantes. En lugar de eso, pasa de inmediato al paralelismo con el agente individual y pinta un retrato maravilloso de la mentalidad hedonista, desordenada, laxa y desinhibida, presta a dar rienda suelta a cada capricho. Y así es como pasa su vida, dije yo, entregado a cualquier deseo que se le presenta. Un día se emborracha en una fiesta, al siguiente bebe agua y se esfuerza en perder peso. Unas veces hace gimnasia, otras se mantiene ocioso y sin cuidarse de nada en el mundo, y en alguna ocasión parece dedicarse al estudio de la filosofía. Con frecuencia se mete en asuntos políticos. No hay orden ni sentido alguno en su vida, y sin embargo la considera dichosa, libre y envidiable, y no está dispuesto a abandonarla por nada. 8.561 c a d.
Bien, todos sabemos cómo es eso. De nuevo, Platón muestra una extraña reticencia a insistir en lo que hay de malo o incluso de insatisfactorio en el retrato que ha pintado. Su individuo democrático se parece un poco a todos nosotros, y muy especialmente al encantador Bertie Wooster de P.G. Wodehouse, miembro remunerado del Club de los Zánganos, indeciso, veleta, falto de carácter, alguien que, según propia admisión, pasea y mariposea, pero que puede resultar bastante atractivo y es sin duda bastante feliz. ¿Por qué habríamos de ponernos del lado de esas tías de hierro victorianas que tanto deploran la situación del pobre Bertie? ¿Por qué habrían de parecernos tan admirables la resolución y la rectitud de hierro, la perfecta inmunidad al carnaval de los apetitos? Tal vez la posibilidad de experimentar todo un abanico de deseos y apetitos se confunda en la mente de Platón con el conflicto interno, con la pérdida de la armonía y del bienestar. Pero sería un error verlo así. Si una semana tocamos el banjo y a la siguiente dejamos de hacerlo, no tenemos por qué estar en conflicto en ningún momento. En conjunto, tenderé a tener menos éxito en mis proyectos. Pero eso tampoco es un problema, pues para cuando fracase ya no serán mis proyectos. También podría ser que tanta mutabilidad despertara el miedo de Platón al cambio y su preferencia genérica por lo permanente. O tal vez salga aquí simplemente el mal carácter del viejo Platón. Platón pisa un terreno más sólido cuando aborda la última y más degradada forma de gobierno, la dictadura. En democracia, la sobrevaloración de la libertad degenera de modo natural en la licencia y en la ausencia de ley, un proceso temido tanto en nuestros tiempos como en los suyos, y sobre el que moralizan innumerables columnistas de periódico y comentaristas de derechas. De hecho, la descripción que hace Platón de todo el proceso suena sorprendentemente moderna. Allí, el maestro teme a sus discípulos y los adula. Los alumnos menosprecian a sus maestros, como también a sus ayos. En general, los jóvenes se equipararán a los mayores y rivalizan con ellos de palabra y de obra. Los ancianos se adaptan a los jóvenes e imitan su comportamiento, llenos de frivolidad y buen humor, para no parecerles desagradables ni despóticos. 8, 563 A a la B. Platón no se habría sorprendido ante un mundo donde los líderes democráticos dedican sus energías a los liftings faciales, los cosméticos y las lociones solares, al tiempo que se lamentan por el respeto perdido. La licencia, sin embargo, se convierte rápidamente en esclavitud. Esto ocurre porque la clase de los zánganos incluye naturalezas vigorosas y criminales, las cuales forman facciones y dominan gradualmente las asambleas democráticas. Silencian las voces discrepantes, sobornan a los pobres con cualquier cosa que puedan robarles a los que ofenden al populacho. Se multiplican las disputas y los litigios, anunciando la llegada del demagogo, el autoproclamado defensor del pueblo. Pero una vez que este defensor ha probado la sangre, la pendiente hacia la dictadura es rápida e inevitable. Un crimen lleva a otros, cada vez más fáciles con la práctica, y se abre la vía para que surjan los Robespierre y los Stalin, la encarnación misma del mal y del poder para muchos de nosotros. En los libros 8 y 9, Platón ofrece una maravillosa descripción de los males que acosan a las dictaduras, la dependencia de mercenarios, el resentimiento de las inevitables víctimas causadas por el ascenso al poder, la influencia de los aduladores y la supresión del mérito, la necesidad de inventar enemigos exteriores, la atmósfera omnipresente de miedo, etc. Se trata de la peor forma de gobierno, y a ella corresponde también la personalidad del dictador. La opresión y la servidumbre dominarán también su espíritu, y las partes buenas de su ser estarán dominadas por la minoría más malvada y desquiciada. 9, 577 D.
Los apetitos y los deseos inconstantes que tiranizan al dictador no pueden ser nunca satisfechos, y su vida entera se ve esclavizada por ellos. Resentido, desleal, inmoral, sin amigos e injusto, en él encuentran cabida todos los vicios. 9.580a. El cuadro es bien negro, y la historia ofrece multitud de ejemplos que se ajustan a él. No cabe duda de que el desprecio que sentía Platón por la dictadura era profundo y sentido. Sin embargo, su argumento resulta algo más débil. La cuestión es si la dictadura política es realmente un modelo de este tipo psicológico. A primera vista, una de las cosas más temibles de una dictadura política es el miedo omnipresente. Pero el libertino que describe Platón no tiene razones para tener miedo. Platón nos da toda clase de razones para no aspirar a convertirnos en dictadores. La imposibilidad de encontrar amigos, la inseguridad y el miedo. Pero si dejamos de lado la política y regresamos a la psicología, la correspondencia resulta, en el mejor de los casos, poco clara. Cabe preguntarse incluso si el filósofo rey no sería un buen modelo de la dictadura, en la medida en que también en él gobierna de forma absoluta una parte del espíritu. Tal vez no sean tan frecuentes en la historia, pero podemos imaginar perfectamente dictadores benevolentes o dictadores que gobiernen con una firme comprensión de lo que se requiere para el bienestar de sus súbditos. Incluso entre los numerosos y muy imperfectos emperadores romanos, algunos fueron claramente mejores que otros. Catalina la Grande era una mujer educada, con amigos y amantes, que trabajó con diligencia y constancia por el bien de Rusia. Platón no se detiene en esta clase de sutilezas. Su idea es que existe una escala descendente de sistemas políticos con sus personalidades correspondientes. No cabe duda de que Platón veía la degeneración de la que habla como un proceso extendido en el tiempo, en el que la democracia ocupa el penúltimo lugar y la dictadura el último, el más bajo. No conocía los procesos característicos de nuestra época, en virtud de los cuales quien quiera que controle los medios de comunicación, controla los resultados electorales democráticos, un proceso que nos ha llevado a un nuevo tipo de oligarquía. Por eso se debe a que la antigua democracia ateniense no era representativa, era una democracia de participación directa de los ciudadanos cualificados. Las vueltas y revueltas modernas de la espiral descendente no eran una amenaza tan presente entonces. En la cúspide se encuentra el sistema, y por lo tanto la personalidad del filósofo rey, que se gobierna a sí mismo y a los demás a la luz de su comprensión del bien. Por debajo encontramos a los hombres irascibles, puro coraje, y luego a los hombres que son esclavos de la riqueza. A estos les sucede el demócrata anárquico e irresoluto. Por debajo de todo se encuentra el vicioso y solitario dictador, cuyo poder es solo una imagen especular de su propia esclavización a deseos terribles y apetitos prodigiosos. 9.573d. Y con esto, Sócrates da finalmente por respondido el reto planteado por Glaucón en el libro 2, quien le exigía mostrar que la moral en sí misma y con independencia de sus consecuencias beneficia a su poseedor, y que la inmoralidad le perjudica. La auténtica felicidad coincide con el gobierno de la virtud y la sabiduría, y con el alma bien ordenada. No puede encontrarse en la búsqueda de la gloria, de la riqueza, de la licencia del demócrata, y menos aún en la esclavitud que se esconde detrás de la voluntad desbocada del dictador. Platón ofrece otras reflexiones para reforzar este mensaje, las más interesantes de las cuales vuelven sobre la división del alma en tres partes, descritas ahora como la parte intelectual dirigida hacia la verdad de las cosas, la parte pasional dirigida hacia el poder, el éxito y la fama, y la parte concupiscente o mercenaria. El filósofo, en quien predomina la primera, posee al menos cierta comprensión de los placeres propios de las otras dos, mientras que éstas permanecen ignorantes de los placeres de la filosofía. John Stuart Mill
repetiría esta idea más tarde en su remilgado intento victoriano de mostrar que todos aquellos que conocieran ambos tipos de placer escogerían siempre el superior antes que el inferior, como si los filósofos no pudieran disfrutar de las películas de vaqueros o los relatos de detectives. La asimetría, según la cual el filósofo conoce un mayor espectro de placeres, tiene como resultado que la vida del filósofo es más agradable, aunque el paso de lo primero a lo segundo parece más bien un truco de magia. Está muy bien hablar de la feliz contemplación de lo eterno, ya sea en la forma de las matemáticas, del bien o del propio Dios. Pero es mucho más difícil mostrar que este éxtasis es más agradable que, por ejemplo, aquellos que acompañan a los despreciados placeres propios del cuerpo. Incluso los santos han terminado por describir sus éxtasis en términos sexuales. Toda la exposición platónica viene marcada por una ambigüedad latente sobre el papel que desempeña la parte más elevada del espíritu, la parte filosófica o intelectual. En ocasiones parece ser la parte que produce el conocimiento y la verdad, pero la mayoría de las veces es la parte que valora únicamente el conocimiento y la verdad. Tiende siempre y en todo momento hacia la verdad, y no le interesan lo más mínimo el dinero y la reputación. 9.518b. Pero son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir que debemos dirigir nuestras vidas, en la medida de lo posible, de acuerdo con lo que sabemos y lo que tomamos por verdadero. La idea parece evidente, aunque cabría preguntarse si a veces no son necesarias las ilusiones para conservar la cordura. Pero otra bien distinta es pretender que el deseo de conocimiento y verdad ostenta el monopolio de los deseos humanos y se convierta en la única guía del agente en la mejor forma de vida posible. Solo un truco de magia puede llevarnos del primer, nada extraordinario, al segundo pensamiento, casi un delirio. No hace falta mucha reflexión para ver que una psicología en la que el deseo de conocimiento y verdad sea el único deseo, no puede cumplir con la mayoría de las funciones que hacen reconocible, no digamos ya agradable, la vida humana. Más aún, es probable que esté viciada ya en sí misma, pues carece de todo criterio, por ejemplo, para distinguir entre verdades importantes y no importantes, conocimientos útiles y no útiles, hechos relevantes y no relevantes. Esto es indudablemente cierto si pensamos en las verdades cotidianas, que pueden o no tratar de algo interesante. Un aficionado a los trenes puede saber mucho sobre el objeto de su afición y tener el deseo, incluso un deseo único y obsesivo, de saber más sobre el mismo. Esto es algo que difícilmente puede situarlo en la cima de la virtud y la felicidad humanas. Pero en este punto reaparece por sorpresa la elaborada metafísica de los libros 5 a 7, que había quedado hasta ahora al margen del debate político. Los platónicos no están pensando en una vida dedicada a la recolección indiscriminada de fragmentos inútiles e inconexos de la verdad. Quieren que pensemos en una vida dedicada a un pensamiento superior, orientado a un conocimiento al alcance solo de la élite filosófica. Y dada la superior realidad de los objetos de esta contemplación, los placeres más terrenales se revelarán como falsos placeres en comparación, como las sombras y los reflejos de la apariencia en lugar de la roca sólida de la realidad. Algunos placeres mundanos son necesarios, pues es esencial satisfacer el hambre y la sed, pero el resto pueden y deben ser ignorados. Los niveles de realidad establecidos por las metáforas de la línea y la caverna desempeñan un papel crucial, tal vez fatal, en este punto. Pero sin ellos no hay razón para pensar que las preocupaciones mundanas solo producen falsos placeres. Los placeres son notoriamente pasajeros, tan pronto se disfrutan como se pierden, pero eso no significa que no sean reales. Puede ser agradable ver un partido de cricket, incluso uno que dure 5 días, pero no sería mejor ver uno que durase uno para siempre, aunque
solo sea porque la expectativa de una conclusión forma parte integral del disfrute del partido. La comparación original entre el oficio del rey y el lugar soberano que ocupa la filosofía en el alma también resulta forzada en este punto. Los filósofos reyes debían gobernar en interés del colectivo, incluidos los sectores militar y comercial. Debían ser los responsables de la buena ordenación y la felicidad del conjunto del Estado. No tenían una agenda propia que incluyera la supresión o la destrucción de las otras clases dentro del Estado. Podían y debían gobernar a las demás clases, y esta era su función propia, pero no había indicio alguno de que su gobierno fuera a decirles que no podían proseguir con las diversas tareas para las que estaban preparados. Tal política constituiría en sí misma una ruptura del principio de especialización, pero al atribuir al deseo de conocimiento y verdad una posición de monopolio o casi monopolio, acompañado solo por algunos otros deseos necesarios, Platón introduce exactamente este sesgo o distorsión en el alma. El proyecto de Platón puede parecernos elevado y sublime, o bien ilusorio y fantástico, antes incluso del espectacular cálculo según el cual la vida del filósofo es 729 veces más satisfactoria que la del dictador. 9.587e. Impresionados por su maravillosa retórica, podemos pensar que Trasímaco y Glaucón han recibido ya respuesta, que el alma bien ordenada es en efecto la más feliz y que la injusticia o la codicia, los deseos licenciosos de la persona inmoral, fracturan y destruyen inevitablemente aquella armonía interna, sin la cual es imposible la felicidad. O bien, con espíritus más críticos, podemos acordarnos de los brutales enviados atenienses y preguntarnos si es realmente tan convincente la conexión establecida entre la injusticia que cometen y la discordia reinante dentro de la propia Atenas. Pero en ese caso, Platón habrá preparado, al menos en parte, nuestro siguiente pensamiento, a saber, que una ciudad capaz de enviar emisarios en una misión de este tipo difícilmente puede ser el paraíso terrenal. La realpolitik que practica en sus asuntos exteriores reaparecerá previsiblemente en el gobierno interior, como de hecho sucedió históricamente. La Atenas de la que partieron aquellos emisarios hacia Melos era una ciudad inestable y fracturada por las disensiones internas, y nadie puede ver el Estados Unidos actual de los neoconservadores como un modelo de proporción y armonía. He aquí la descripción que hizo Thomas Hobbes de la decadencia de la democracia ateniense. Este impresionante e inquietante pasaje fue escrito en 1628, como resumen de la descripción que había hecho Tucídides alrededor del 400 a.C. Aquellos días era imposible que ningún hombre diera un consejo bueno o útil a la comunidad, sin ganarse el rechazo de la gente. La idea que tenían de su propio poder y de la facilidad con la que saldría adelante cualquier acción que emprendieran, hacía que solo los hombres que proponían las empresas más peligrosas y desesperadas lograban conmover a las asambleas, y eran juzgados sabios y fieles a la comunidad. En cambio, aquel que diera consejo prudente y discreto era visto como un cobarde, o como alguien que no entendía la situación, o bien como alguien que pretendía difamar su poder. Y no tiene nada de extraño. La mucha prosperidad, a la que llevaban largo tiempo acostumbrados, despierta en los hombres el amor por sí mismos, y es difícil que nadie aprecie un consejo que suponga una merma del amor que se tiene a sí mismo. Y eso era aún más cierto en el caso de la multitud que en el de un hombre solo, pues un hombre que razona consigo mismo no se avergonzará de admitir sugerencias temerosas en sus asuntos si quiere hacerse todavía más fuerte. Pero en las deliberaciones públicas, ante la multitud, raras veces se muestra o se admite el miedo, que en la mayoría de los casos es buen consejero, aunque no tan buen ejecutor. En este caso sucedió entre los atenienses,
que se creían capaces de lograr cualquier cosa, que los aduladores y los malvados los llevaron de cabeza a emprender aquellas acciones que habían de arruinarlos, y los hombres buenos no se atrevieron a oponerse, o si lo hicieron, se perdieron. Es imposible leer este pasaje sin pensar en situaciones paralelas que se dan en nuestro propio tiempo, tanto en Washington como en Londres. Suenan los tambores de guerra y los gobiernos falsean la información. Conspiran con los propietarios de la prensa, presionan a los jueces, contratan a criminales conocidos, mienten sobre los resultados, destruyen las libertades civiles y, por supuesto, son sordos a cualquier consejo que suponga una merma del amor que se tienen a sí mismos. Los males que describe Hobbes son bien distintos de los que, a juicio de Platón, podían precipitar la democracia a la dictadura. Pero son también desórdenes del cuerpo político. Infectan la democracia representativa, caracterizada por la dependencia de los resultados electorales, tanto como infectaron la democracia directa de Atenas. Y son la respuesta más efectiva que puede dársele a Trasímaco, pues deja claro que el desorden que lleva a la persecución del interés egoísta, el poder y la licencia, no es sino un reflejo de un desorden interno, la complacencia. La falta de imaginación, la precipitación y la incapacidad de prestar oídos a la voz de la benevolencia y la prudencia, por no hablar de justicia. El libro 9 termina con nuevas reflexiones a propósito del hombre virtuoso y de su interés por las cosas del espíritu y la armonía de su alma. Es también una declaración explícita de que todo el experimento mental ha sido simplemente eso, la presentación de un ideal de vida y de sociedad, no como propuesta práctica, sino como pauta para medir nuestras propias limitaciones. Si eso es todo lo que le importa, dijo, no es probable que se meta nunca en asuntos de gobierno. Al contrario, dije, es seguro que lo hará, pero en el estado que le es propio. Aunque estoy de acuerdo en que probablemente no será en su tierra natal, como no sea por intervención divina. Ya veo, dijo, quiere decir que será en el estado que hemos venido describiendo hasta aquí, el cual no se encuentra en lugar alguno del mundo, y por lo tanto existe solo en el nivel de las ideas. Es posible, sin embargo, repliqué, que existe en el cielo como modelo para todos aquellos que quieran verlo, y, una vez visto, regresar del exilio. En realidad, poco importa que tal estado exista, o haya de existir algún día en parte alguna. Sigue siendo el único estado en cuyo gobierno puede tomar parte. Supongo que sí. Supongo que es así, dijo. 9, 592, A a la B. En muchos sentidos, el final del libro 9 marca el clímax de la República. Resulta difícil exagerar su importancia histórica. Naturalmente, muchas tradiciones morales, tal vez todas, insisten en la moderación, el dominio del deseo y, en general, la supresión de aquellos aspectos que convierten al hombre en un lobo para el hombre, como claves para el buen orden del espíritu. Platón no puede llevarse el crédito por todas las formulaciones posteriores de esta idea, y su versión de la renuncia tampoco coincide con la del movimiento budista, más o menos contemporáneo suyo, como tampoco con la que desarrollarían el estoicismo unos 50 años después de su muerte, o el cristianismo 3 siglos más tarde, con un espíritu aún más ultramundano y contrario al deseo. Por otro lado, la verdad pura y simple es que, al menos por lo que respecta a Occidente, Platón fue el primero. Los demás movimientos que van en esta dirección no hacen sino seguir sus pasos.